Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Campeonato Mundial de Rápidas, 15 minutos más 10 segundos y tenemos el encuentro quizás más esperado. Además, hace unos días Magnus Carlsen soltaba una noticia bomba, quizás, pues para incentivar un poquito su dominio que tiene en los tableros, siendo nuevamente campeón del mundo tras vencer de una manera quizás algo fácil a Jan Nepomniachtchi, y reclamaba a Ilija Firuza. Pues bien, ahí lo tiene, de momento es un encuentro a ritmo rápido, pero bueno, no deja de ser un campeonato del mundo también, por lo tanto todo cuenta. Carlsen con piezas blancas, Firuza con piezas negras y ya en el tablero E4, a lo que Firuza emplea nuevamente una de sus armas que hemos visto en las últimas partidas, en los vídeos que he traído en el canal, jugando la Caro-Kann C6 tras D4, D5. Comentar que Carlsen llegaba en torno a un minuto tarde a la partida y aquí estuvo pensando un buen tiempo qué hacer. Finalmente, pues opta por la variante del avance jugando E5, alfil F5 y tras C4 golpeando en el centro, la partida continúa con E6. Como vemos, se colocan los peones en casillas blancas una vez que el alfil ya se ha desarrollado y así permite el desarrollo de más piezas. Tras estas jugadas, la partida continúa con caballo C3, caballo E7 y tras H3, de alguna manera Magnus Carlsen está retrasando el enroque. También este alfil de F8 de momento no tiene salida para buscar quizás un enroque en corto. También en largo tendrían que pasar algunas jugadas, pero bueno, en este caso el centro está cerrado, por lo tanto quizás no es tan urgente hacer este enroque. Vienen más jugadas, caballo D7 y tras caballo F3 alfil G6. El alfil se retira a G6, liberando esta casilla de F5 quizás para el caballo, también teniendo cierta presencia en D4 e incluso en H4, y de momento la partida continúa con B3. Quizás cuentan las piezas blancas, Magnus Carlsen con algo más de espacio, como vemos en la posición, refuerza la casilla de C4, aunque este caballo de C3 queda un poquito desprotegido, ¿no? De hecho no tiene defensor, tampoco atacante. Tras estos movimientos caballo F5 y así libera también la casilla de 7 para finalmente buscar el enroque en corto. Hace lo propio Magnus Carlsen. Firuza juega en esta posición alfil B4 con ataque sobre el caballo de C3, quizás dama 5 podría ser un refuerzo a dicho ataque. De momento alfil B2 también desarrollando y defendiendo en C3, y aquí tras estos movimientos ambos jugadores deciden finalmente enrocar en corto. Viene esta ruptura por parte de Firuza jugando F6 y en el marcador Magnus Carlsen contaba con 10 minutos y Firuza solamente con 4. Aunque Carlsen había llegado tarde a la partida y estaba pensando en qué variante entrar, cuando hemos visto la del avance jugando E5, de alguna manera le ha dado la vuelta al marcador y la gestión del tiempo por parte de Firuza quizás le podría pasar algo de factura. Tras estos movimientos la partida continúa con A3, alfil por C3 es posible y tras alfil por... las negras hubiesen entregado la pareja de alfiles, aunque realmente el alfil negro de casillas negras realmente de momento no tiene muchas casillas. Firuza lo retira a 5, quizás podría venir a C7 en algún momento y presionar junto con el peón de F6 la casilla de E5. De momento hay cambios en el centro, C por D5, y aquí Firuza lleva un tiempo también pensar cómo capturar, ya que en caso de hacerlo con el peón de E, que sería posible, quizás las blancas podrían jugar directamente 6. No es que estén ganando la partida ni mucho menos, cuentan con un peón muy pasado, cerca de la coronación, pero también de alguna manera este peón está algo débil, ¿no? Ya que sería más fuerte si estuviese bien defendido. También podría ser complicado su defensa, no obstante, ahí está el peón. Aunque finalmente Firuza decide capturar con el peón de C, se abre dicha columna y tras estos movimientos E por F6 y dama por F6. También caballo por F6 podría ser posible. Quizás esta casilla de 5 podría estar válida para el caballo de F3, habría completa igualdad, o también, como pasa en la partida, capturando con la dama en F6. Como vemos, casi todas las piezas de Firuza se están orientando hacia el flanco de rey. De momento Carlsen juega torre C1 ocupando
o bueno, pues teniendo presencia en la columna abierta, y tras estas jugadas caballo h4, un movimiento muy bueno, ya que Carlsen cuenta quizás como defensor más natural de la posición o de su rey el caballo en f3, y tras caballo h4 vienen cambios y tras estos movimientos se juega b4. La partida continúa no con alfil c7 sino con alfil d8. Quizás el alfil puede venir en alguna línea a esta posición tocando la torre de c1 y por parte de las blancas quizás caballo a4, caballo c5 también pueden ser ideas de las piezas blancas. De momento, tras estos movimientos se juega alfil g4. Como vemos, se toca el punto d6, alfil f5 para repelerlo y tras los cambios de alfiles, torre por f5. Por lo que Firuza podría doblar torres. De momento torre y dama están muy activas en la posición, pero quizás sería un poquito descabellado pues atacar solamente con dichas piezas. Dama e2, como vemos, deja la defensa del peón de e4, pero también controla la casilla de e6 para dar un jaque. Quizás está indefenso un peón débil o al menos retrasado, y también en algún momento pues este alfil bueno, con algún tipo de descubierta podría tocar el punto de d4 en caso de que la dama pudiese capturar. De momento, tras estos movimientos, caballo f8 defendiendo este peón retrasado, y la partida continúa con caballo d1, el peón de d4 vuelve a estar defendido, y tras estas jugadas también el caballo de Carlsen, bueno, pues de alguna manera se podría acercar a posiciones donde se está, bueno, guisando un poco toda la acción, ¿no?, en el flanco de rey. De momento se jugaba caballo d5, alfil b6, tocando dos veces al peón de d4, y tras caballo e3, ganando un tiempo o atacando a la torre. Aquí, como movimiento principal, de momento la partida seguía en tablas en cuanto a la puntuación, hubiese sido retirar la torre a f7. Como sabemos, Firuza, con unas ideas fantásticas y también, pues bueno, siendo un jugador muy agresivo, juega torre g5. De momento el peón de g2 queda clavado si se captura quizás con la dama, pero la partida continúa con f3, sino con f4. Por lo tanto, no hay tiempo a capturar, ya que podría caer la torre de g5 que está atacada, y aquí de alguna manera sigue con su empeño Firuza, y el tema es que solo tiene estas dos piezas atacando. Por lo tanto, es insuficiente. Carlsen juega rey h2, y además de tocar la torre, quizás dama f2 es una amenaza. Estaría clavada la torre, hay doble ataque por parte de dama y rey, y es cuando Firuza decide retirar la torre a g6, continúa la partida con caballo g4, mirando el punto de e5, la torre de g6, por cierto, defiende el peón de e6 junto con el caballo de f8, y tras estos movimientos se juega en la posición dama de 8. Vamos a ver cómo Firuza tiene que estar reculando, ya lo ha hecho con la torre, ahora con la dama se juega a 4, quizás amenazando una 5, alfil c7, y tras estos movimientos b5 y alfil d6. La partida continúa por parte de Carlsen con torre c3, activando la torre c8, peleando por la columna abierta, y tras los cambios de piezas la misma continúa con caballo e5. Tras estos movimientos habría ataques sobre la torre, se retira a f6, y tras jugar torre c1 las blancas vuelven a dominar la columna abierta, la dama vuelve a d8, y tras g3 se refuerza la casilla de f4. Se había dejado defender por parte de la torre, venía con un tiempo de ganancia sobre la dama, por lo tanto Carlsen está consiguiendo una posición muy sólida que tenía desde el principio. Firuza ha atacado, y no es que hubiese sido un ataque pues inconsistente, pero sí falto de piezas y quizás de profundidad o algo rápido en el tiempo, ¿no? Quizás lo podría haber cocinado un poquito más. De momento, tras estas jugadas, se juega torre f5, dama d3, y tras g5 se lanza el ataque completamente a la derecha Firuza. Primero habíamos visto este torre g5, que había sido mejor torre f7, y nuevamente g5 es el protagonista, y vamos a ver si le resulta o no este ataque. La partida continúa con caballo g4, con la amenaza de caballo h6, ganando la calidad, y de momento, tras estas jugadas, rey g7, caballo e3 con ataque sobre la torre, y torre f7. Nuevo retroceso con una de sus piezas, por lo tanto
parece ser que este G5 quizás pues no ha sido del todo bueno. Tras estos movimientos la partida continúa con F5 y dama D7. Dama E7 no, dama D7. Torre F1 ya en la posición, reforzando la casilla de F5, y tras jugarse H6, también reforzando las piezas negras, la casilla o el peón de G5, se juega rey G2 retirándose de la diagonal del alfil de casillas negras. Rey G8 también dejando paso quizás a las torres, a la torre y a la dama. Caballo G4 tocando nuevamente el punto de H6 con jaque y ganando prácticamente la partida. Y tras rey G7 nuevamente, no solamente este caballo controlaba esta casilla de H6, sino también la de F6 junto con la torre, por lo que se juega F6 jaque y además la dama controla ya toda la diagonal. Carlsen está dominando totalmente la posición y ¿qué puede hacer Firuza? Juega rey H8, caballo por H6 con ataque sobre la torre, torre H7 y caballo G4 nuevamente. La dama viene a E8 por parte de Firuza, alfil A3, un movimiento muy bueno, ya que las piezas de Firuza están muy pasivas y este alfil pues realmente que de alguna manera no está atacado. Con este cambio de piezas, las piezas que quedan pues son bastante pasivas. Como hemos visto, pues la dama ha estado en las últimas jugadas en la primera y segunda fila. Tras el cambio de piezas, pues poco se puede hacer con esta dama. La partida continúa con C8, control sobre la columna abierta, torre C1 por parte de Carlsen y nuevamente la dama se tiene que retirar. Vuelve a E8, caballo E5, siendo un caballo espectacular en la posición. Por cierto, que lo he comentado regular 3 jugadas para atrás. Alfil A3 sirve para que tras los cambios este alfil no controle esta casilla y así el caballo salte la misma. Por lo tanto, se jugaba alfil por A3, dama por A3 y ahora el caballo ya puede saltar a esta casilla, ¿no? Dama C8, torre C8 y tras retirarse la dama, ahora sí caballo E5, con control sobre la casilla de F7, quizás G6, de momento controlada por caballo y dama, pero como decimos, pues las piezas de Firuza muy pasivas y completamente pues perdido en la posición. Tras estos movimientos se juega rey G8, dama F3, dama D8 y tras torre F1 se juega en la posición rey H8. Tras estas jugadas dama E3 tocando el peón indefenso de G5, dama C8 no puede hacer nada para defenderlo quizás este peón, y tras estas jugadas primero torre C2. Carlsen se está gustando quizás alguna jugada de espera para ver qué hacen las negras y Firuza prueba G4, simplemente H4 cerrando la posición, torre H5, pero una vez que la torre se ha retirado pues es cuando Carlsen continúa con su ataque. Caballo F7 jaque, rey G8 y tras caballo G5 en esta posición decide abandonar Firuza. Por lo tanto, un mazazo importante. Quedan las partidas a ritmo blitz en caso de que tengan cruces entre ellos dos, y por seguir con una línea, bueno, pues la misma podría continuar. Hay varias jugadas para las negras, prácticamente pues todas son bastante pasivas, quizás caballo H7, pero tras este movimiento pues existe F7 jaque. El tema es que el rey si se retira a F8, hay otras posibilidades, podemos ver una de ellas, caballo por E6 jaque, rey E7 y tras caballo G5 con jaque a la descubierta nuevamente rey F8. Tras jugar caballo por H7 con nuevo jaque, torre por y tras dama 3 el rey se retira a G7 por ejemplo y ya se puede coronar, ¿no? Pueden venir cambios, cuentan con pieza de más y tras este jaque rey G5, dama F6 jaque, rey H5 y finalmente mate con la dama en G5. Por lo tanto, punto para Carlsen y vamos a ver qué traemos en las próximas partidas. Un saludo, chao.